Bienvenidos un día más a UCI Salud, mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de traumatología. Así es, vamos a ver algunas enfermedades que son muy referentes a los huesos y algunas partes del cuerpo, así que sin más, vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Displasia de cadera es el término médico para una cavidad de la cadera que no cubre completamente la parte de la cabeza del fémur superior. Esto permite que la articulación de la cadera presente una luxación completa. La mayoría de las personas con displasia de cadera nacen con ese trastorno. Los médicos verificarán si tu bebé presenta signos de displasia de cadera poco después del nacimiento y durante las consultas pediátricas. Si la displasia de cadera se diagnostica durante la infancia temprana, el problema se suele corregir con un dispositivo de inmovilización suave. Los casos más leves de displasia de cadera podrían no mostrar síntomas hasta que una persona alcance la adolescencia o la adultez. La displasia de cadera puede dañar el cartílago que recubre la articulación y también puede lastimar el cartílago suave que rodea la cavidad de la articulación de la cadera. Esto se denomina desgarro del labrum de la cadera. En niños mayores y jóvenes adultos, es posible que se necesite una cirugía para mover los huesos en las posiciones adecuadas para lograr un movimiento articular suave. Los signos y síntomas varían según el grupo etario. En los bebés puedes observar que una pierna es más larga que la otra. Una vez que el niño comienza a caminar, pueden desarrollar renguera o cojera. Al cambio de los pañales, puedes notar que un lado de la cadera es más flexible que el otro. En adolescentes y adultos jóvenes, la displasia puede ocasionar complicaciones dolorosas, como la artrosis o el desgarro del labrum de la cadera. Esto puede causar dolor en la ingle, asociado a la actividad. En algunos casos, pueden experimentar una sensación de inestabilidad en la cadera. La displasia de cadera tiende a transmitirse de forma hereditaria y es más común en las mujeres. El riesgo de padecer displasia de cadera también es mayor en bebés que nacen en posición podálica, es decir, de nalgas, o con deformidades en los pies. Como vimos en la primera nota, el primer tema del día de hoy es la displasia de cadera. ¿Qué es exactamente la displasia de cadera? Vamos a recordar que nuestra cadera es una articulación que está formada por un hueso, el fémur, y el receptor, el otro hueso es parte del hueso de la pelvis, ¿ok? Ahora, este fémur tiene una cabeza, ¿no? Como representamos de repente en las muñecas Barbies, en los Kens, cuando se le sale una pierna, vamos a ver que para poder articularla tiene una cabeza un poco grande, ¿no? Igualito es con el fémur, tiene una cabeza del mismo tamaño, ¿sí? Y esa cabeza va a ir insertada en un plato, una especie de disco que se llama acetábulo, que es parte del hueso de la pelvis. Entonces, digamos que el fémur va a encajar perfectamente con el acetábulo. ¿Qué pasa en la displasia de cadera? Por alguna razón, o el hueso de la cabeza del fémur es más pequeña, de repente es más grande, o de repente el acetábulo está corrido y no van a encajar directamente. Por lo tanto, cuando al paciente, cuando al bebé, cuando al niño se le mueve el pie o se le mueve la articulación, esta cadera se va a salir de su sitio, el hueso va a salir de su sitio. Eso básicamente es la displasia de cadera. Ok, hablando un poquito acerca de los factores de riesgo que predisponen, en este caso, a una persona a tener displasia de cadera, hay que tener en cuenta primero de que la displasia de cadera se va a detectar, digamos, en los primeros años de vida, ¿no? Hablando un poco acerca de los 6 meses, primer año de vida, donde es muy importante detectarla de manera oportuna para poder darle un tratamiento y evitar ciertas complicaciones que se pueden presentar en la vida adulta, ¿no? En los factores de riesgo que tenemos, primero es la hiperlaxitud, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, una articulación al momento de moverse llega hasta cierto punto. En las personas que tienen hiperlaxitud, esta articulación va a tener, digamos, mayor rango de movimiento, ¿no? Ahora, hablando un poquito acerca sobre el embarazo en sí, los embarazos gemelares no tienen mayor riesgo, en este caso, de presentar una displasia de cadera. Cuando hay 2 fetos en un solo embarazo, cuando hay 2 bebés en un solo embarazo, es un factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo que tenemos es la macrosomía fetal, ¿no? En este caso, cuando un bebé pesa más de 4 kilos, tiene un factor de riesgo para tener, en este caso, la displasia de cadera.
Otro de los factores de riesgo también es la presentación podálica, que es cuando, digamos, una presentación normal es cuando la cabeza del feto está encajada ya para salir por la vagina, ¿no? En este caso, la presentación podálica es cuando los glúteos del bebé están encajados para salir por la vagina, y esto también es un factor de riesgo para presentar displasia de cadera, ¿no? Otro de los factores de riesgo que también se presentan es que sea el primer hijo, ¿no? En este caso el útero, digamos, va a estar un poco más tenso y esto puede presentar cierto riesgo también para que el niño tenga displasia de cadera. Así es, entonces como sabemos hay muchos factores de riesgo ahora para la displasia de cadera congénita, ¿no? Ahora tenemos que saber de que la displasia de cadera se va a diagnosticar cuando el bebé nazca, ¿no? Hay algunas maniobras de exploración que el médico puede hacer para ver si es que la articulación del bebé está con un rango de movimiento adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nace un bebé, le hacen su examen físico inicial y notan que la articulación derecha se abre más, relativamente hablando, que la izquierda. Entonces, eso los puede hacer sospechar de que hay una displasia de cadera, ¿no? De que el hueso se está saliendo de su lugar. Entonces realizan maniobras exploratorias para saber si, y es una maniobra llamada Barlow y otra llamada Ortolani, ¿no? Ver si es que verdaderamente, palpando la parte del fémur, la cabeza del fémur, ver si es que relativamente se sale o no se sale de su sitio, ¿no? Es una maniobra que se puede hacer al momento de nacer. Ahora, si es que verdaderamente existe una displasia de cadera, nuestro bebé, por ejemplo, nosotros lo vamos a poner boca abajo y vamos a ver que los pliegues cutáneos, es decir, esos pequeños rollitos que se forman en la parte de atrás de las piernas, van a estar asimétricos, ¿no? Van a ver una pierna que tenga más rollitos o las tenga más arriba que otra pierna, ¿no? Otra cosa que podemos ver es si ponemos al paciente boca arriba y le hacemos flexionar las rodillas, vamos a ver que una está por encima de la otra, ¿no? Porque verdaderamente una cadera o digamos una parte del fémur de algún lado se está saliendo de su sitio, por lo tanto una extremidad va a ser más larga que la otra, ¿sí? Sin embargo, el diagnóstico definitivo, lo que vamos a hacer para confirmar el diagnóstico, se hace mediante radiografías y mediante ecografías, ¿no? Si es un niño muy, digamos, que ya tiene más de 3 meses, se le puede hacer una radiografía. Sin embargo, un niño más pequeño, menor de 3 meses, de 4 semanas de repente, se prefiere hacer una ecografía para confirmar el diagnóstico. Bien, ahora para hablar un poquito acerca de qué complicaciones se podrían presentar, digamos, si es que no se trata de la displasia de cadera de manera oportuna, tenemos en primer lugar la artrosis, ¿no? Se puede causar un desgaste de esa articulación del fémur con la cadera que puede provocar, en este caso, una artrosis. Y también puede provocar un acortamiento del miembro que está comprometido, ¿no? En este caso, en una persona adulta o inclusive en un niño podemos observar que quizás la pierna donde tiene la displasia de cadera se ve un poco más corta a diferencia de la otra. Y eso también va a producir que el paciente empiece a cojear, ¿no? Que no tenga una marcha adecuada, sino que empiece a cojear por el lado donde tiene, en este caso, la displasia, ¿no? Otro de las complicaciones que también se puede presentar es una necrosis de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces es muy importante detectar la displasia de cadera de manera oportuna para poder evitar esas complicaciones y sobre todo la necrosis que puede llegar, digamos, a comprometer también la vida del paciente. Así es, entonces ya sabemos un poquito qué es la displasia de cadera, sabemos cómo se da, sabemos los signos y los síntomas y tenemos en claro las complicaciones. Hay que tener en cuenta, ya sabiendo todo esto, de que la displasia de cadera debe tratarse en los primeros meses de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si se deja crecer hasta el año, los cartílagos se van a empezar a formar, va a haber callos en los huesos y eso va a ser un poquito más difícil que el paciente camine de forma ideal, ¿no? De repente algunos papás, como la displasia es muy leve, se dan cuenta recién cuando los niños empiezan a caminar, ¿no? Y ahí ya es un poquito tarde, el tratamiento ya no va a ser netamente con arnés o con yesos, sino que de repente va a tener que ser quirúrgico, ¿no? Entonces es muy importante que esta patología se trate en los primeros meses de vida. Es importante asistir a los controles del niño sano, ¿no? Recordemos que los niños tienen que asistir a controles en sus primeros meses de vida eventualmente. Entonces es muy importante hacerlos para detectar esta patología y darle un tratamiento adecuado. Ahora que ya terminamos esta parte y ya sabemos un poquito más de la displasia de cadera, vamos a resolver sus preguntas. Vamos con las preguntas de redes. Bien, antes de empezar con las preguntas de redes, queremos recordarles de que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como UCI Salud. Ahí nos pueden dejar algunas preguntas que tengan acerca de los temas que hemos tocado el día de hoy o días anteriores también, y algunas recomendaciones de algunas enfermedades que les gustaría que podamos hablar en este programa. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué signos presenta una persona que tiene displasia de cadera? Bien, si bien es cierto en el primer bloque hemos hablado netamente de la displasia de cadera congénita,
Puede existir algunas patologías que te lleven a una displasia de cadera ya de adulto. Son mucho menos frecuentes, pero pueden existir. El primer signo o el primer síntoma que tiene una persona con displasia de cadera es la cojera, ¿no? Como sabemos, el fémur no entra bien en el acetábulo y va a producir que una extremidad esté más grande que la otra. Por lo tanto, va a producir una cojera en el paciente. Esta cojera, digamos, a largo tiempo va a provocar un desgaste en la articulación y puede provocar mucho dolor. El paciente le duele muchísimo a la hora de caminar porque está chocando hueso con hueso, ¿no? Entonces, ese es un signo muy claro. Ahora, en los bebés, en los recién nacidos, ya hablamos, ¿no? De repente una rodilla más arriba que la otra, de repente cuando ponemos al bebé boca abajo vamos a ver que esos rollitos, esos pliegues van a estar asimétricos, ¿no? Generalmente deben estar a la misma altura, pero como tiene una extremidad más larga que la otra, van a estar asimétricos, ¿no? Igual todas esas evaluaciones las debe realizar un médico, pero tú en tu casa podrías darte cuenta de estas cosas conociendo un poquito sobre esto, ¿no? Sobre la simetría, sobre las rodillas un poquito más elevadas. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es la siguiente. ¿Tiene algo que ver la displasia de cadera con la artrosis? Bien, como les mencionamos en el bloque anterior, la artrosis vendría a ser una complicación de la displasia de cadera, ¿no? Un niño, por ejemplo, que no se detecta de manera oportuna y que este niño crece en la vida adulta puede llegar a presentar artrosis por el desgaste que se va a producir, en este caso del rozamiento de la cabeza del fémur con el acetábulo de manera incorrecta, ¿no? Esto va a producir mucho dolor también. Y hablando un poco acerca de los adultos que presentan artrosis en la cadera, también podrían presentar una displasia de cadera, por lo mismo de que hay, digamos, un desgaste, en este caso, del cartílago que se encuentra en la articulación de la cadera la articulación de la cadera, ¿no? La tercera pregunta que tenemos es, ¿la displasia de cadera tiene cura? Bien, excelente pregunta. Y sí, de hecho la displasia de cadera se puede tratar, ¿no? Si la detectamos a tiempo, el paciente, el recién nacido, el bebé, va a usar unos arnés, ¿no? Un arnés de Pavlich, ¿no? Y este arnés de Pavlich lo que va a hacer es mantener la articulación en su sitio. Recordemos nuevamente que la displasia es porque la cabeza del fémur no entra bien con el acetábulo, se empieza a salir. Entonces, ¿qué hace el arnés? Fija esta articulación, la deja firme por un tiempo para que se acostumbre, ¿cierto? Otra cosa que se puede usar son los yesos, ¿no? Se enyesa al paciente, cosa que la articulación queda fija también. Y por último, si es que la displasia es muy grande o el problema a nivel del fémur o a nivel del acetábulo es muy grande, se puede intervenir quirúrgicamente para limar un poco ese hueso y darle la forma ideal para que ingrese a la articulación. Entonces sí es curable, pero es necesario detectarla a tiempo y tratarla en los primeros meses de vida para reducir al mínimo las complicaciones. Gracias a todos por escribirnos por redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como UCI Salud y estamos listos para resolver todas sus dudas. Ahora vamos a ir a una pausa y después de eso venimos con un especialista para seguir conversando un poquito más sobre la displasia de cadera. Nos vemos en un rato. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Bienvenidos de nuevo al programa y para hablar un poquito más acerca de displasia de cadera hemos traído un invitado, así que vamos con él. Así es, para seguir conversando un poquito más acerca de la displasia de cadera, el día de hoy está con nosotros el doctor Pío Andamayo. Él es un médico traumatólogo y con él vamos a conversar un poquito más sobre la displasia de cadera. Doctor, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a hacerle algunas preguntitas sobre la displasia. Y la primera de ellas, doctor, es ¿cuál es el tratamiento ideal? ¿Debemos dar un arnés? ¿Debe ser una cirugía o de repente un yeso? Buenos días, Sofía, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar en su programa. Ok, esa respuesta tiene en realidad varias aristas, ¿no?
Habría que mencionar que el tratamiento de la displasia de cadera va a variar en función de la edad del diagnóstico del paciente, ¿no? Lo más recomendable, el tratamiento más fácil, si se quiere mencionar de alguna forma, es cuando se diagnostica al paciente con menos de 6 meses de edad, ¿no? De displasia. Porque el tratamiento consiste básicamente en la colocación de un arnés de Pavlik, ¿no? Por aproximadamente unos 2-3 meses, con lo cual se logra formar un mejor posicionamiento de la cadera en el desarrollo del niño, ¿no? Pero cuando este diagnóstico ocurre por encima de los 6 meses, estamos hablando de 7-8 meses, incluso por encima del año o 2 años, cuando el niño ya comienza la deambulación, el tratamiento requiere muchas más cosas, ¿no? Incluso varios procedimientos quirúrgicos a la vez, ¿no? Por ende, si pudiéramos parametrizar el tratamiento hasta el año de edad, el diagnóstico es bastante benigno, ¿no? Puede requerir de repente alguna cirugía pequeñita por encima de los 6 meses, o solamente arnés de Pavlik hasta los 6 meses, ¿no? Pero por encima del año, cuando el niño ya desarrolla, está caminando, tiene alguna actividad ya motora en sí misma, ¿no? Como la bipedestación, el desarrollo de la caminata, ya va a requerir algunas cositas más que podrían requerir incluso procedimientos quirúrgicos un poquito más complejos, ¿no? Entonces, para resumir básicamente el tratamiento, podríamos explicar lo que hasta el año de diagnóstico, y por ende la búsqueda diagnóstica debe hacerse, digamos, de forma seriada, de forma metodológica, para poder diagnosticar antes del año, porque el tratamiento antes de ese tiempo es muy favorable, no es sencillo en realidad. Arnés de Pavlik, o tal vez algún tipo de cirugía con un pequeñito, una tenotomía pequeña, pero a partir del año sí ya entramos en muchas aristas en función del tratamiento, porque puede requerir una osteotomía valvular rotatoria, una osteotomía acetabular, que ya vienen a ser procedimientos quirúrgicos más complejos, en función de que la cadera se ha desarrollado por mucho más tiempo, ¿no? De forma incorrecta. Bien, doctor, otra pregunta que tenemos para usted es saber si es que la displasia de cadera tiene predisposición genética. Ok. Claro, está demostrado eso ya científicamente, que existen varios componentes de la displasia de cadera. Uno de ellos es la predisposición genética, ¿no? Se habla de que más o menos existe una carga genética del 25% de incidencia, ¿no? Es decir, frente a la mamá o el papá con displasia de cadera, así se ha sido tratado y todo, existe 25% de probabilidades de que cualquiera de sus hijos en descendencia haga también displasia, ¿no? Ahora, no es el único factor, evidentemente, ¿no? Existen múltiples factores asociados, como por ejemplo, que es más frecuente en el sexo femenino, que es más frecuente en el lado izquierdo de la cadera, que ocurre con mayor frecuencia en aquellos pacientes que tienen algún tipo de hiperlasitud ligamentaria, ¿no? De diagnóstico de fondo. Entonces, sí es un componente genético importante, pero no es el predominante, en realidad es multifactorial, ¿no? Claro, doctor. Ahora, nosotros sabemos como estudiantes que existen las maniobras de Barlow y de Ortolani para poder diagnosticar o acercarnos al diagnóstico de la displasia de cadera. ¿Qué pasa si estas maniobras no nos dan información? ¿Debemos realizar algún otro examen? Claro que sí. Las maniobras de Ortolani y Barlow son maniobras que examinan la cadera y permiten diagnosticar displasia, ¿no? O tendencia a la displasia hasta más o menos los 6 meses, 5 meses. Varía la bibliografía al respecto, ¿no? Pero a partir de ese tiempo o después de ese tiempo, tienen lo que en medicina hablamos de muy baja sensibilidad, ¿no? Que es la capacidad de un estudio de encontrar la enfermedad, ¿no? Entonces, después de los 6 meses es básicamente poco útil el desarrollo de la maniobra. He visto otras maniobras tipo Galeazzi, o alguna maniobra respecto a la abducción, ¿no? El test de Over, por ejemplo, que determina de forma con mayor utilidad la posibilidad de displasia, ¿no? Ahora, lo más recomendable, más que algún examen en sí mismo, y es lo que ocurre en otros países, es una simple radiografía de pelvis a los 4 meses, que debería hacerse en todos los niños, porque, digamos, por más de que a veces el niño tenga un Barlow y Ortolani negativos, podría tener también displasia, ¿no? Entonces, la única forma de poder diagnosticarlo de forma precoz, como creo que en las preguntas previas pudimos mencionar, que es muy importante, como se ha podido deducir a partir de eso, es con una simple radiografía de pelvis, ¿no? Una medición simple a los 4 meses puede hacer una sospecha muy grande o descartar claramente la posibilidad de displasia, ¿no? Lo cual es muy importante para el tratamiento, ¿no? Bien, doctor, sabemos de que la displasia de cadera usualmente se suele diagnosticar en los niños más pequeños, ¿no? ¿Se podría presentar también en el caso de los adultos?
Claro, sí. La displasia de cadera es una condición que, que es como yo básicamente intento informar siempre a los padres que, digamos, cuando vienen con un niño aquí, es como que un arbolito está formándose de forma, está creciendo chuequito, ¿no? O de forma incorrecta, ¿no? Entonces, ese arbolito, si uno no se da cuenta que está ocurriendo eso, va a continuar creciéndose así hasta llegar a ser, hasta completar su crecimiento, ¿no? Lo mismo ocurre con la cadera, ¿no? El crecimiento incorrecto de la cadera se produce a través de los años y esto hace que cuando la persona llega a la adultez puede no saberlo, ¿no? Que tiene una cadera displásica y comenzar a tener sintomatología en ese momento. Estamos hablando de los 20, 25 años, ¿no? Son la típica población que inicia con dolor de cadera muy, muy precoz, ¿no? Dicen, qué raro, ¿no? Tengo 25 años y me duele mucho, mucho la cadera, como si fuera una persona de más edad, ¿no? Estamos hablando de 60, 70 años, ¿no? Y esto es básicamente porque la cadera tuvo un desarrollo incorrecto en las etapas de crecimiento de la persona, ¿no? Y que a esta edad ya tan precoz evidencia un desgaste mayor, ¿no? Por ende son los pacientes que clásicamente son tributarios de una prótesis de cadera a la edad de 30 años, ¿no? 35 años, porque la cadera, al estar en una mala posición, se desgastó mucho más rápidamente, ¿no? De forma precoz. Por eso que la displasia, que sí se puede presentar en la adultez, desencadena eventos como son la artroplastia de cadera, algunos eventos quirúrgicos de mayor importancia para poder salvaguardar lo mejor que se pueda la cadera, ¿no? Porque ya tuvo un mal desarrollo, ¿no? Bueno, doctor, su explicación ha sido muy ilustrativa. Le agradecemos por estar el día de hoy en el programa, por darnos un poquito de su tiempo para seguir conversando sobre la displasia, que es un tema tan frecuente en nuestro país y que todo el mundo debería saber un poquito más acerca de eso. Gracias, doctor, nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Ahora vamos a pasar a nuestro bloque COVID. Bien, para nuestro bloque COVID del día de hoy tenemos una oración, una frase, vamos a ver si es verdad o es mentira, ¿no? Y dice, si tomo medicamentos recomendados en los medios, ¿puedo evitar contagiarme de COVID-19? Bien, eso es falso. ¿Por qué? Porque no todos los medios de comunicación manejan información certera. De hecho, la única información certera que se maneja es la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene guías recomendadas y están basadas en países, en médicos, en hospitales que ya trataron el COVID, generalmente de China, ¿no? Se ha hablado mucho sobre muchísimos medicamentos, muchísimas sustancias que van a ayudar a mejorar, a prevenir el COVID, y todas ya se demostraron que son mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que escuchamos, mucho cuidado con las cosas que seguimos, ¿no? Porque la información certera, la información real está en la página de la OMS. Así que mucho cuidado con lo que le escuchemos en medios sociales, en la televisión, en la radio. Todo debe ser basado en la OMS. Claro, muy importante también que si nosotros somos diagnosticados con la infección, en este caso del COVID-19, y vamos a un especialista, el único que nos puede dar un tratamiento o que nos puede indicar medicamentos es el médico. No porque, digamos, a un vecino que tenía COVID le funcionó ciertos medicamentos o les indicaron ciertos medicamentos, significa que yo también los tengo que tomar. ¿No? Hay algunos medicamentos que tienen ciertos efectos adversos, ciertos efectos secundarios que podrían complicar más en realidad, digamos, el cuadro, inclusive podrían causarnos problemas a futuro. Así es, así que ya saben que no hay que hacer caso a todo lo que vemos, sino hay que comprobarlo, y por eso la página de la OMS es lo más ideal para estos casos. Ahora vamos a una pausa y después de eso seguimos hablando un poquito más de medicina. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Un hombro dislocado o luxado es una lesión en la que el hueso del brazo superior se sale de la cavidad con forma de taza que forma parte del omóplato. El hombro es la articulación con mayor movilidad del cuerpo, lo que la hace vulnerable a la dislocación.
Debido a que se mueve en diferentes direcciones, el hombro se puede luxar hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo, de manera total o de manera parcial, aunque la mayoría de las dislocaciones se producen en la parte delantera del hombro. Además, el tejido fibroso que une los huesos del hombro se puede estirar o desgarrar, lo que generalmente complica la dislocación. Se necesita mucha fuerza, como un golpe repentino en el hombro, para sacar los huesos del lugar. La rotación extrema de la articulación del hombro puede sacar la cabeza del húmero de la cavidad del hombro. También puede producirse una dislocación parcial, en la que el húmero queda parcialmente dentro y parcialmente fuera de la cavidad del hombro. Sin embargo, se le toma como una luxación completa. Algunos signos y síntomas de un hombro dislocado pueden ser hombro visiblemente deformado o fuera de lugar, hinchazón o hematomas, dolor intenso e incapacidad de mover la articulación. La dislocación de hombro también puede provocar entumecimiento, debilidad u hormigueo cerca de la lesión, por ejemplo en el cuello o brazo. Los músculos del hombro pueden sufrir espasmos por la alteración, lo que a menudo aumenta la intensidad del dolor. Si un hombro parece estar dislocado, es importante acudir inmediatamente a un especialista. Mientras esperas a ser atendido, no mueva la articulación. Coloca una tablilla o férula para mantener la articulación en la posición actual. No trates de movilizar el hombro ni volver a colocarlo en su lugar a la fuerza. Esto puede dañar la articulación del hombro y los músculos, ligamentos, nervios o vasos sanguíneos que lo rodean. Si se desgarran o estiran los ligamentos o tendones del hombro, o si se dañan los nervios y vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de la articulación del hombro, es posible que se necesite una cirugía para reparar estos daños. Así es, como vimos en la segunda nota, el segundo tema del que vamos a conversar el día de hoy es la luxación de hombro, ¿no? Para hablar un poquito acerca de qué es la luxación del hombro, primero vamos a hablar sobre la articulación del hombro, ¿no? Tenemos un hueso que se encuentra en el brazo, que vendría a ser el húmero, ¿no? Y en este caso está articulado junto con la cavidad glenoidea, que vendría a ser parte de la escápula, que es un huesito que nosotros podemos encontrar en la espalda, que se, digamos, alarga hacia el hombro. En este caso, la articulación glenohumeral, ¿no? Porque es del húmero, de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea, es, digamos, muy pequeña, ¿no? Esto va a predisponer a que el hombro sea más propenso a luxarse, sea más propenso a que esta articulación se pueda, digamos, dislocar, ¿no? Entonces, hablando un poquito acerca sobre qué impide que esta luxación se produzca, vendrían a ser todos los músculos y ligamentos que están insertados alrededor de esta articulación. Entonces, la luxación usualmente se puede producir por un trauma, ¿no? Porque es muy digamos, lábil, es muy fácil de que esta articulación se pueda, digamos, la cabeza del húmero pueda salir de la articulación y por ende se produce la luxación, ¿no? ¿Cómo se va a ver en este caso una luxación del hombro? Al momento de comparar, si es que solamente se ha producido por un lado, vamos a observar que el hombro de la persona va a estar más acortado, ¿no? A diferencia del hombro que está sano. Bien, entonces hablando un poco de luxación, como nos explicó Sofi, está la anatomía del hombro, ¿cierto? Está la cabeza del húmero que se encaja en la cavidad glenoidea. Ahora, la luxación se va a dar cuando este hueso o esta cabeza del húmero se salga de su sitio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a provocar o qué signos va a haber en el paciente? Primero que nada va a haber dolor, ¿no? Va a haber mucho dolor porque es hueso con hueso que se sale de su sitio. Entonces, número uno, dolor. Número dos, hay que tener en cuenta que generalmente hay un antecedente de trauma, ¿no? Hay un golpe, hay un accidente, hay una caída, hay un choque, ¿no? Que va a provocar que este hueso se salga de su sitio. Bien. Número tres, deformidad. Recordemos que el brazo es de una forma y si el hueso se sale de su sitio va, digamos, exteriorizarse, ¿no? Va a salir de su cavidad y va a irse más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Entonces la extremidad nosotros la vamos a ver deforme y podemos encontrar ciertos signos, ¿no? Hay un signo, por ejemplo, el signo de la charretera, que es cuando vemos aquí, en esta parte de aquí del trapecio, vamos a ver una cavidad como hacia abajo. Y cuando nosotros tocamos va a haber una deformidad, el dedo se va a hundir porque la articulación se ha salido de su sitio, ¿no? Entonces, muy importante también la deformidad. Número 4, la disfunción. Es decir, si ustedes examinan su hombro, con el hombro puedes rotar el brazo hacia adentro, rotar el brazo hacia afuera, puedes moverlo hacia atrás, hacia adelante, puedes moverlo hacia un costado, hacia el otro, ¿no? Entonces tiene diferentes funciones. Puedes cargar peso inclusive porque el deltoides pasa por aquí por el hombro.
Ahora, como la luxación se ha dado y el hueso se ha salido de su sitio, ya no vas a poder rotarlo hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, no vas a poder subir la mano, va a costarte mucho porque va a haber mucho dolor. De hecho, se dice de que las luxaciones van a llevar a que la extremidad se suba solamente 30 grados en su posición, ¿no? Entonces, la disfunción del hombro va a ser marcada en las personas con luxaciones, ¿no? Y hay que tener en cuenta también de que, como en todo hueso y en toda articulación, van a pasar arterias, van a pasar venas, van a pasar nervios por ahí. Por lo tanto, ¿qué pasa si es que justo en el momento en que se luxa y queda de tal forma de que el hueso está atrapando un nervio? Va a haber parestesias, no se va a sentir todo el brazo, ¿no? Va a haber inclusive un edema si es que está atrapando la arteria o la vena. ¿Ok? Entonces hay que tener esas sintomatologías frecuentes. Primero, antecedente de un trauma, de un golpe, de un choque, ¿no? Jugando fútbol, jugando básquet, una caída de repente. Número 2, dolor, mucho dolor en la zona del hombro. Número 3, deformidad. La articulación se sale de su sitio y deforma lo que nosotros vemos. Y número 4, la disfunción. Ya no vamos a poder mover el hombro y el brazo de la manera correcta. Claro, ahora hay que tener presente y es muy importante tener claro de que la luxación, en este caso ya sea del hombro o cualquier otra parte del cuerpo, es una emergencia, ¿no? Es muy importante recurrir a un centro de salud, a una clínica, a un hospital, donde nos puedan dar, digamos, un tratamiento para esta luxación, ¿no? Ahora, como Diego nos mencionó, esta luxación puede producir puede comprimir algunos nervios, inclusive también puede comprimir algunas arterias, algunas venas, lo que también va a comprometer, en este caso, la vascularización, digamos, que llegue el oxígeno a los tejidos, y si es que no llega oxígeno, van a empezar a morir, ¿no? Entonces es muy importante poder ir a un centro de salud para evitar esas complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Otra de las complicaciones que también podemos ver en el caso de una luxación que no ha sido tratada de manera adecuada o que quizás no ha sido tratada del todo es la artrosis, ¿no? Que es un desgaste que se va a producir por el mal encajamiento, en este caso de la cabeza del húmero con el glenoide, y eso va a producir un desgaste de la articulación, ¿no? También vamos a presentar o también pueden presentar rigidez articular. Como Diego nos mencionó, esta persona va a tener mucha limitación al movimiento, no va a tener una vida, digamos, normal, va a tener limitación al realizar también sus actividades, y esto también puede comprometer, digamos, un poquito la salud mental del paciente. Así es, entonces es muy importante acudir rápido al médico a cualquier choque, cualquier sintomatología de la que hemos presentado. ¿Por qué? Porque el tratamiento de una luxación lo tiene que hacer un profesional, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que se ha visto en algunos documentales, algunas series, películas, inclusive novelas, de que alguien se luxa el hombro y al toque alguien jala fuerte y se lo acomoda. Eso tiene que ser realizado por un profesional. No cualquiera está capacitado para poder volver a un sitio la articulación, porque inclusive si lo hace mal puede causar mucho más daño. Puede sacar completamente la articulación, como les dije, puede pinzar un nervio, puede pinzar una arteria, puede pinzar una vena, y eso va a traer muchas consecuencias a largo plazo. Entonces, ante una luxación, importante ir a un médico, importante ir a un profesional de la salud que pueda ayudarte a reducir la luxación, es decir, volver la articulación a su sitio, volver la cabeza del húmero a su sitio, o sacarte algunas placas para ver si es que inclusive puede necesitar tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, importante acudir rápidamente a un centro de salud para que tenga una atención debida. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, vamos a ir a las preguntas que ustedes nos han hecho por redes sociales, vamos con las consultas de redes. Primero que nada, como siempre, agradecerles a todos por escribirnos por redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como UCI Salud, y ahí nos pueden hacer llegar sus dudas sobre el tema que vamos a tratar y también hacernos sugerencias sobre los temas que les gustaría, las enfermedades que les gustaría que tratemos en el programa, ¿sí? La primera pregunta que tenemos el día de hoy es la siguiente: ¿cuántos días tengo que inmovilizar mi hombro si es que tengo una luxación? Bien, esa es una pregunta muy importante porque la respuesta va a depender, ¿no? Como siempre, en casi todo en medicina, siempre va a depender de qué tan grave ha sido la luxación y va a depender también de lo que el doctor puede evaluar y pueda ver en el paciente, ¿no? Usualmente quien va a dar la indicación sobre qué tratamiento se va a dar, sobre cuántos días de inmovilización debe tener el paciente, va a ser el médico, ¿no? También va a dar ciertas otras, digamos, indicaciones como tal vez reposo, como tal vez evitar ciertas actividades para poder tener un mejoramiento rápido, ¿no? La segunda pregunta que tenemos es, ¿hay casos en los que se requiere cirugía? Excelente. Generalmente los casos de cirugía o los casos en los cuales las luxaciones van con cirugía son los casos de fractura.
puede pasar que por un accidente se fracture el hueso del húmero y justo al fracturarse se salga de su sitio. Entonces tendríamos una fractura de húmero y también una luxación. Por lo tanto, va a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Poner algunos clavos de repente para fijar esa articulación nuevamente a su sitio. Son contados y esos casos los maneja netamente el especialista. El especialista es el que ve la placa y va a determinar si es que se requiere un tratamiento quirúrgico o va a bastar solamente con un yeso. La última pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿qué pasa si es que no llevo un tratamiento oportuno? Bien, como les mencionamos anteriormente, si es que nosotros no tenemos un tratamiento oportuno para una luxación, puede causar ciertas complicaciones, ¿no? Nosotros a simple vista no vamos a poder ver si es que esta luxación está comprimiendo un nervio o quizás está comprimiendo una arteria o una vena, y esto puede traer ciertas complicaciones, como por ejemplo parestesias, ¿no? Podemos hasta perder la sensibilidad en el brazo en este caso, o también podemos perder tejido, ¿no? Porque al comprimir la arteria no llega la sangre suficiente al brazo y por ende va a empezar a morir, en este caso, los tejidos que están compuestos en el brazo, ¿no? Otra de las complicaciones que también se puede presentar es la artrosis. En este caso es un desgaste de la articulación debido a que no hay un buen encajamiento de la cabeza del húmero con el glenoide, y eso va a producir un desgaste y mucho dolor. Así es, entonces ya sabemos más o menos y hemos contestado algunas de las preguntas que nos han hecho ustedes por redes sociales. Les agradecemos mucho por estar con nosotros mediante estas plataformas. Ahora vamos a ir a una pausa y después de la pausa regresamos con un especialista, un médico traumatólogo, con el cual vamos a conversar un poquito más sobre esta patología. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Bienvenidos de vuelta a UCI Salud. Vamos a seguir conversando un poquito más de traumatología, así que vamos con el invitado. Así es, para hablar un poquito más acerca de la luxación de hombro, estamos con el doctor Pío Andamayo. Él es médico traumatólogo de la Clínica Megasalud Universal. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros para compartir un poquito más acerca de este tema. Y doctor, para comenzar con la entrevista del día de hoy, la primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es el tratamiento para la luxación del hombro? Ok, muchas gracias por la pregunta, Diego y Sofía. Es importante para poder manejar esta patología que es frecuente, ¿no? Ahora, en realidad el término subluxación de hombro no es realmente científico o preciso, ¿no? El hombro o está luxado o no está luxado. Es solamente una de dos, ¿no? Si pudiéramos tratar de ubicar el término de subluxación, a pesar de no ser preciso, hablaríamos más de un esguince, de una lesión de hombro que no haga que la articulación pierda continuidad, que es básicamente la luxación, ¿no? Una luxación es la articulación pierde continuidad y el fragmento del hueso que debería estar dentro de una cavidad sale de esta cavidad, ¿no? Entonces, si habláramos del término, tratando de adecuar el término subluxación, pensaríamos que es una mayor distancia de la superficie ósea sin perder continuidad, ¿no? Que es básicamente ya la definición de un esguince de tercer grado o segundo grado. Típicamente el manejo de un esguince tercer grado o segundo grado lo que implica es básicamente reposo articular para el paciente, crioterapia local, anestésicos locales, digamos, ¿no? Para que se pueda manejar el dolor, ¿no? Y evitar, digamos, la carga articular aproximadamente 3 semanas, ¿no? Dependiendo de la gravedad, ¿no? Que usualmente requiere el paciente, digamos, para que los ligamentos terminen de consolidar o terminen de cicatrizar producto del estiramiento, ¿no? Que originó el esguince, ¿no?
Bien, doctor, muy interesante lo que nos dice acerca del tratamiento exacto de la luxación del hombro. Y doctor, mi pregunta iba más hacia ¿cuánto tiempo debe pasar desde que yo me accidento o desde que se me luxa el hombro para poder hacer la reducción o para poder ejecutar el tratamiento? Ok. La luxación en realidad de cualquier articulación, incluida la del hombro, es una emergencia traumatológica, ¿no? En traumatología solamente podíamos ubicar realmente como emergencias a tres condiciones, ¿no? Una luxación, una fractura expuesta y un síndrome compartimental, ¿no? Como hablamos de una emergencia traumatológica, la reducción debe ser lo más precoz posible, ¿no? Estamos hablando de la siguiente hora, las siguientes 2 horas como máximo, ¿no? Que ocurre el proceso, ¿no? Porque toda luxación tiende a producir una contractura periférica dentro de la articulación, ¿no? Entonces, mientras más tiempo se demore en reducir la articulación, en este caso la del hombro, se vuelve más complejo el proceso de reducción, ¿no? Porque los músculos periféricos se contracturan severamente, ¿no? Y impiden que la articulación que de por sí ya no está continua, es decir, se ha perdido la continuidad del segmento articular, pueda regresar a su ubicación normal, ¿no? Por ende, si la pregunta es el tiempo, es lo más precoz posible, ¿no? Si pudiera hablar de minutos como máximo o algún tiempo como máximo, debería ser el menor. Ahora, si vamos al tiempo máximo que puede ocurrir, conocemos pacientes o hemos visto pacientes que viven luxados y se diagnostican después de tiempo, ¿no? Es decir, años, meses, ¿no? Porque el dolor les hirió, típicamente son ancianitos que digamos que no tienen la movilidad total del hombro, entonces están un tiempo sin mover todo su hombro y la articulación de cierta forma se adapta a esa nueva posición, ¿no? En un paciente que por demás tiene una actividad laboral intensa con el hombro, una actividad física intensa, es muy, muy poco probable que ocurra eso, ¿no? El paciente se luxa y el dolor es tan intenso que lo lleva a la emergencia inmediatamente, ¿no? Por ende, si habláramos de tiempos correctos, el tiempo correcto es el menor posible, ¿no? Siendo el tiempo ideal, digamos, para una reducción fácil, menos de 6 horas, ¿no? Más de 6 horas ya habla de una reducción más compleja, que incluso en algunos casos nos lleva a sala de operaciones, ¿no? Para hacer el procedimiento dentro de sala de operaciones, ¿no? Bien, doctor. Y otra pregunta que tenemos para usted es, ¿qué podría pasar o qué complicaciones se podrían presentar si es que se produce una reducción tardía? Una reducción, bueno, si vamos a parametrizar las reducciones como tardías, tenemos que hablar como reducción tardía una reducción por encima de las 24 horas, ¿no? Cuando ocurre una reducción por encima de las 24 horas, existe una contractura periférica muy severa dentro de la articulación que dificulta mucho, ¿no? La reducción. Ahora, siendo tardías e inmediatas, ¿no? También hay un término denominado tardía crónica, ¿no? Que es cuando la articulación ya está luxada por encima de 2 semanas, ¿no? Que ocurre, como le he explicado o intentado explicar, en pacientes generalmente ancianos que no tienen una movilidad muy amplia de articulación, ¿no? En esos casos, por ejemplo, se produce una limitación muy importante en el movimiento, ¿no? Cuando es una articulación que está luxada crónicamente, el paciente completa rangos articulares en porcentaje muy bajo, estamos hablando de 40%, 30%, ¿no? Que en algunos casos para ellos es suficiente, ¿no? Porque lo utilizan simplemente para poder comer, hacer actividades diarias, ¿no? Cosa que es muy, muy, muy imposible para una persona que tiene una actividad laboral muy importante, ¿no? Estamos hablando de personas siempre, generalmente por debajo de 60 años, que ese término de duración muy crónica, ya digamos que está fuera de la articulación por mucho tiempo, es muy, muy poco probable. Siendo posible, generaría pues contracturas, compromisos periféricos nerviosos en la articulación y demás, ¿no? Incluso tendencias a fracturarse más rápidamente el hueso por desuso, ¿no? Entonces, ubicando las complicaciones, tendríamos que decir que las complicaciones, siendo tardías, pero menos de los 15 días, producen básicamente contracturas, desgarros musculares, de estiramientos ligamentarios periféricos, que con la reducción
fácilmente podían ser recuperables, ¿no? Pero cuando la luxación está por encima de los 15 días, pasando las 3 semanas incluso, ya el compromiso se vuelve mucho mayor de estas lesiones, e incluso la cavidad dentro de la articulación se llena de tejido fibroso, ¿no? y tejidos asociados que impiden incluso la reducción cuando quiere realizarse, ¿no? El típico paciente que requiere de una reducción abierta, es decir, abrir la articulación, limpiar la cavidad articular que se ha llenado de fibrosis y volver a regresar la articulación a su lugar para que el paciente pueda volver a completar rangos articulares cercanos a los normales, ¿no? Estamos hablando ya de 70-80% de la normalidad, ¿no? Por último, doctor, ¿cuál sería el tratamiento para estas complicaciones de la luxación del hombro? La articulación luxada, una vez luxada la articulación, requiere la reducción. Eso es claro, ¿no? Sin la reducción, las expectativas de movimiento son muy limitadas en el paciente, ¿no? Por ende, cuando está luxada la articulación, sea de forma inmediata o de forma crónica, la planificación requiere reducción, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a hacer la reducción? Ese es digamos, la principal pregunta, ¿no? Porque si es muy agudo, incluso tardía, pero dentro de las primeras 48 hasta 72 horas, es generalmente cerrada la reducción, es decir, mediante maniobras de tracción se regresa la articulación a su lugar, ¿no? Pero cuando incluso en esos casos se vuelve ya no posible la reducción, se requiere ya incluso llevar a sala de operaciones al paciente para intentar las mismas maniobras, pero con el paciente dormido, y siendo incluso eso no permitido, porque en algunos casos también ocurre eso, hay que abrir ya la articulación y regresar la articulación ya con una cirugía abierta, ¿no? Es decir, haciendo un corte dentro de la articulación para que poder regresar la articulación a su ubicación, ¿no? Pero en general, toda luxación debe ser la articulación regresada a su lugar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. De verdad ha sido bastante ilustrativo todo lo que nos ha dicho y ha resuelto bastante de las preguntas y dudas que teníamos. Bueno, les agradezco la entrevista a ustedes, Diego y Sofía, les agradezco por el programa. Me parece que es una muy buena iniciativa para generar una cultura médica dentro de la población y espero que continúen con los éxitos dentro de su programa, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Esperamos contar con usted para una siguiente ocasión. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Vamos con nuestro bloque de tips y mitos. Para nuestro bloque de tips y mitos el día de hoy, vamos a ver cuál es la afirmación. Contraer una ETS por usar un baño público. ¿Eso es cierto? Bien, primero recalcar de que ETS hace referencia a la enfermedad de transmisión sexual. No es posible en este caso contraer una enfermedad de transmisión sexual por sentarse en un baño público, ¿no? Esta afirmación es completamente falsa. Sin embargo, podrías tener otras infecciones, no de transmisión sexual, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces los baños públicos no están adecuados, digamos, no están limpiados adecuadamente y quizás por ahí podemos encontrar de que algunas personas no utilizan el baño de manera adecuada, así que lo ideal es de que evitemos el contacto, en este caso de la taza del water con la piel de la persona, ¿no? Así es, así que ya saben, esa afirmación es completamente falsa, hay que tener mucho cuidado de dónde leemos todo, porque no todo lo que vemos en internet y en la televisión es completamente cierto, así que hay que investigar también por nuestra cuenta. Hemos tenido un programa bastante entretenido, Sofi, dedicado hoy netamente a traumatología. Sí, en verdad, muchas gracias, siempre estamos muy contentos, esperamos que el programa del día de hoy los haya podido ayudar a ampliar un poco sus conocimientos con respecto a estas enfermedades que hemos hablado el día de hoy. Así es, recuerden que pueden estar con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por UCI. Nos vemos el día de mañana, que estén bien.